¿Puede una tormenta, un único evento meteorológico, seguir siendo el más mortífero de la historia casi 250 años después? Es una pregunta potente, ¿eh? Hoy vamos a analizar un fenómeno que, la verdad, desafía toda escala, el gran huracán de 1780. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, se estima que murieron más de 22.000 personas. 22.000. Es una cifra que cuesta incluso asimilar. Es que supera las muertes de décadas enteras de huracanes en el Atlántico. Es otro nivel. Totalmente. Rompe todos los esquemas. Y lo que lo hace tan complejo es que no fue solo una catástrofe natural. Claro. Ocurrió en un momento delicadísimo, en plena guerra de independencia de Estados Unidos. El Caribe era un hervidero. Un tablero de ajedrez. Exacto. Con las flotas británica y francesa vigilándose, luchando por cada isla, por cada ruta comercial. Y de repente llega este monstruo e irrumpe en ese tablero geopolítico. Esa es nuestra misión hoy, entonces. Vamos a usar los registros históricos que se han recopilado para explorar no solo qué fue esta tormenta, sino cómo pudo influir de una forma tan decisiva en un conflicto global. Y hay que recordar que todo lo que sabemos es una reconstrucción, un trabajo casi de detective. Sí, eso es importante. La base de datos oficial de huracanes, la que usamos hoy, no empieza hasta 1851. Así que esto es pura arqueología meteorológica. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿De dónde salió un monstruo así? ¿Qué condiciones se dieron para que se hiciera tan increíblemente fuerte? Porque, vamos, esto no fue un huracán normal. No, en absoluto. A ver, su origen exacto es incierto. Es lo que pasa con los fenómenos de esa época, sin satélites. Claro, imposible saberlo. La teoría más aceptada es que se formó frente a las islas de Cabo Verde, en África, a principios de octubre. Pero lo crucial no es tanto dónde nació, sino cómo creció. ¿Y cómo fue? Su avance al oeste fue extremadamente lento. Y esto es clave. Le dio días, quizá más de una semana, para deslizarse sobre las aguas cálidas del Atlántico. Que son su combustible. Exacto. Fue acumulando una cantidad de energía y de humedad descomunal. Así que cuando llegó al Caribe ya no era una tormenta. Era una bestia perfectamente formada y en su máxima potencia. Espera, porque estoy viendo aquí una cifra que parece una errata. ¿320 kilómetros por hora? ¿Sí? Ráfagas de 320 kilómetros por hora cuando tocó tierra en Barbados. Eso es una auténtica locura. ¿Esa cifra es fiable? Es una pregunta totalmente legítima. Obviamente no había aparatos para medirlo. Claro. Es una estimación forense, pero viene de análisis muy serios, como los del meteorólogo cubano José Carlos Millás. Él llegó a la conclusión de que solo vientos de esa magnitud podrían haber causado el tipo de destrucción que describen los testigos. O sea que la propia destrucción es el dato. En cierto modo sí. No hablamos de casas de madera que se vuelan. Hablamos de fuertes de piedra, pulverizados, estructuras militares que desaparecieron. El nivel de devastación fue la prueba. Entiendo. Vaya. Y su trayectoria, después de Barbados, fue un calvario para las Antillas Menores. El 10 de octubre devasta la isla, pero no se va. Se queda. Gira lentamente hacia el norte-noroeste. El día 11 pasa cerca de Santa Lucía y Martinica. El 12 golpea Guadalupe. Este movimiento tan pausado prolongó la agonía. No fue un golpe rápido, fue un castigo continuo durante horas. Hablemos de esa destrucción, porque el impacto humano es... Bueno, aquí es donde las cifras se vuelven abrumadoras. Has mencionado Barbados. Sí, en Barbados se calculan unas 4.500 muertes. Madre mía. Pero más allá de la cifra, son las descripciones las que te ponen la piel de gallina. Hay una cita de los registros parroquiales que dice que el viento era tan ensordecedor que la gente no podía oír sus propias voces. Uf. Intenta imaginar eso, el caos absoluto. Todo se desintegra a tu alrededor y ni siquiera puedes gritarle a la persona que tienes al lado. El terror, el aislamiento. Hay algunos detalles en los documentos que me cuesta creer. Se habla de que el viento no solo derribó los árboles, sino que les arrancó la corteza. Sí, los dejó pelados. Desnudos. Ni un árbol en pie en toda la isla. Pero lo que me ha dejado helada es la historia de los cañones, una anécdota del almirante británico Rodney. Ah, sí. Afirmó que los vientos levantaron pesados cañones de artillería a más de 30 metros de altura. ¿Es eso físicamente posible? A ver, suena a mitología, pero en un evento tan extremo podría tener una base de verdad. Sí. No es solo el viento horizontal. Dentro del huracán se forman tornados, vórtices que generan una fuerza ascensional brutal.
Quizás no los levantó 30 metros como una pluma, pero sí pudo arrancarlos de sus bases y lanzarlos decenas de metros. Ya. Sea como sea, la imagen es la de una fuerza que desafía la física cotidiana. El resultado es el mismo. Todos los fuertes y todas las casas de la isla, reducidos a escombros, sin excepción. Y el horror no se detuvo ahí. El desastre se fue. Extendiendo. Efectivamente, la extensión del daño es lo que define esta tormenta. En Martinica, el huracán provocó una marejada ciclónica de 7,5 metros. 7,5 metros. Eso es. Un edificio de 3 pisos. Es un muro de agua que entra en la tierra. Barrió por completo la ciudad de Saint-Pierre. Destruyó todas las casas. 9,000 muertos solo en esa isla. 9,000. Es una cifra de guerra. En un solo día. Lo es. Y piensa en lo que significa en 1780. No hay equipos de rescate, no hay ayuda internacional, no hay comunicaciones. Es el colapso total de la sociedad. ¿Y en Santa Lucía? En Santa Lucía, la historia se repite con un giro aún más visual. Las olas destrozaron la flota del almirante Rodney, y uno de sus barcos fue levantado por las olas y arrojado sobre el hospital de la ciudad. No me digas. Lo aplastó por completo. Allí se calculan unas 6,000 muertes. Y en San Vicente, de las 600 casas que había en la capital Kingston, quedaron en pie 16. Hay un testimonio que resume la escala de todo esto, de un oficial naval holandés que estaba en San Eustaquio. Sí, es increíble. Su barco fue arrastrado por la tormenta hasta Martinica. Cuando por fin puede volver, días después, describe los daños en su propia isla, pero concluye que la situación allí no era tan mala como en las islas francesas e inglesas. Claro. El hecho de que describiera su propia isla devastada como no tan mala te da una idea de la catástrofe que había en otros sitios. Había creado un nuevo estándar de destrucción. Es que es imposible separar esta catástrofe del momento histórico. El Caribe 1780, vamos, no era un remanso de paz. Para nada. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante. Se entrelazan la naturaleza y el conflicto humano. El Caribe era vital. El azúcar era el petróleo de la época, ¿no? Totalmente. Quien controlaba las islas, controlaba el azúcar y las rutas navales. Y las flotas británica y francesa estaban en una competencia feroz, constante. Era una pieza clave en la guerra de independencia que se libraba más al norte. Y el huracán actuó como un árbitro brutal. Y en apariencia imparcial. Pero sus efectos no lo fueron. Las pérdidas navales fueron dramáticamente desiguales. Dramáticamente. Aquí es donde la tormenta empieza a dibujar un nuevo mapa estratégico. La flota británica, la Royal Navy, sufre unas pérdidas catastróficas. Fueron devastadoras. Los registros hablan del HMS Thunder, el HMS Stirling Castle, hundiéndose con casi toda la tripulación. Las fragatas HMS Andrómeda y Laurel naufragaron en Martinica. Cientos de marineros ahogados. Fue una sangría de barcos y de hombres. Exacto. En un momento en que cada barco contaba. Y hay un caso que es casi de novela de misterio. La fragata HMS Blanche. El informe dice que desapareció sin dejar rastro. Se la tragó el mar. Mientras tanto, ¿qué pasó con los franceses? Su base principal estaba en Martinica, justo en el ojo del huracán. Y aquí es donde la historia da un giro irónico pero decisivo. Una flota de 40 barcos franceses fue atrapada por la tormenta justo frente a Martinica, donde, recordemos, murieron 9,000 de sus colonos. Lo lógico sería pensar que su flota fue aniquilada. Uno esperaría eso, sí. Sin embargo, a pesar de la terrible tragedia humana en tierra, su poder naval quedó casi intacto. ¿Cómo es posible? De esos 40 buques de guerra, solo perdieron uno, la fragata Junon. Es una desproporción asombrosa. Entonces, si conectamos los puntos, estamos diciendo que esta tormenta pudo inclinar la balanza en la guerra de independencia. ¿Hasta qué punto un evento meteorológico puede cambiar la historia? Yo diría que su impacto fue crucial. En un momento clave de la guerra, la Royal Navy, la mayor potencia naval del mundo, queda gravemente debilitada en el Caribe. Pierden barcos, marineros, capacidad logística. Todo. Y los franceses, aunque sufren una tragedia humana terrible en sus colonias, mantienen su capacidad de combate naval. Esto les dio una ventaja estratégica temporal, pero muy significativa.
¿Más libertad de movimiento? Exacto, para seguir apoyando a los rebeldes americanos, para bloquear a los británicos, para transportar tropas. No es ninguna locura pensar que sin el gran huracán, el dominio naval británico en la zona se habría reafirmado y quizás el resultado de la guerra habría sido otro. Es increíble pensar que el viento y el agua pudieron ser un actor tan decisivo en la fundación de una nación. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se referían a estos fenómenos en el pasado? Hoy tenemos satélites, nombres, modelos predictivos, pero entonces debía ser como enfrentarse a la ira de un dios. Totalmente. Y esa falta de tecnología convierte el rastreo de la tormenta en un trabajo casi forense para los meteorólogos históricos. El artículo menciona, por ejemplo, el misterio de los fuertes vientos registrados en Florida Oriental, Ah, sí. alrededor del 19 de octubre. ¿Significa que el huracán pasó mucho más cerca de la costa de lo que pensamos? ¿O era el coletazo de otro sistema? Son preguntas abiertas. Y en cuanto al nombre, hoy estamos acostumbrados a que los huracanes se llamen Katrina, Ian, pero en aquella época, en el Caribe hispano, la tradición era otra. En Puerto Rico, por ejemplo, lo bautizaron como el huracán de San Calixto. Esa era una tradición muy arraigada y en realidad muy práctica. Nombraban la tormenta según el santo del día en que azotaba la isla. Claro. El ojo del gran huracán pasó cerca de Puerto Rico el 14 de octubre, el día de San Calixto I en el Santoral. De ahí su nombre. Y el artículo menciona otros como el de San Ciríaco o el de San Felipe. Exacto. Ambos devastadores para Puerto Rico. Cada tormenta quedaba así anclada en el tiempo y en la memoria colectiva a través del calendario religioso. Es una forma muy distinta de relacionarse con el fenómeno. Le da un carácter casi fatídico. Sí, y esa costumbre duró mucho tiempo. Continuó hasta que en 1953 se empezó a usar sistemáticamente una lista de nombres de persona, una práctica que hoy gestiona la Organización Meteorológica Mundial. Es curioso ver esa evolución. Pasamos de nombrar las catástrofes con la distancia de un santoral a darles nombres humanos. Quizás en un intento de hacerlas más manejables, más comprensibles. Bueno, si tenemos que resumir lo que hemos analizado, el panorama es abrumador. Estamos ante un huracán de una fuerza casi inconcebible, una catástrofe humana que, con más de 22.000 víctimas, sigue siendo, de lejos, la más mortífera de la historia registrada del Atlántico, Y por si fuera poco, su papel inesperado como un actor geopolítico. que debilita a la mayor potencia naval del mundo en un momento absolutamente crítico. Por eso, el gran huracán de 1780 no fue solo un evento climático, fue un evento histórico con mayúsculas. Demuestra la capacidad de la naturaleza para alterar drásticamente los asuntos humanos, para redibujar mapas. Es un recordatorio. Muy contundente, de que la historia no solo la escriben las personas, los ejércitos o los gobiernos. A veces la escribe una tormenta. Y aquí te dejo una idea final que me ha dado que pensar. El artículo señala que el gran huracán mató, como mínimo, el doble de personas que el segundo más mortífero, que fue Mitch, en 1998. Hace relativamente poco. Exacto. Y esto me lleva a una pregunta inquietante. Con toda nuestra tecnología actual, satélites, modelos de predicción, alertas tempranas, evacuaciones, ¿qué tendría que pasar para que una tormenta hoy causara una tragedia de una escala remotamente similar? Es la pregunta del millón. Teóricamente no debería ocurrir, pero nos obliga a pensar en nuestras propias vulnerabilidades. ¿Verdad? Quizás no se trata solo de la fuerza del viento, sino de la densidad de población en zonas costeras, de la fragilidad de nuestras infraestructuras o de la desigualdad social. No todo el mundo puede evacuar o protegerse igual. Claro. El gran huracán nos recuerda que aunque hemos avanzado mucho en la predicción, la devastación final de una tormenta sigue dependiendo en gran medida de factores profundamente humanos. Exacto. Y esa reflexión sobre qué vulnerabilidades modernas podrían equipararse al desconocimiento de 1780 es quizás la lección más importante. Nos recuerda que, a pesar de toda la tecnología, la humildad frente a la naturaleza sigue siendo una lección pendiente.